Amigos de Últimas Noticias de hoy, este día le traemos pagos directos de ayuda en diferentes estados para el mes de septiembre, el cual podría tener un valor de hasta $1,500, pues miles de familias que están en apuros están preparadas para recibir pagos directos de distintos valores en este mes de septiembre y algunos en octubre, los cuales podrían llegar hasta ser de $1,500. Y también los invitamos a que se queden hasta el final del video, porque le hablaremos sobre una ayuda en específica que les está dando el Bank of America, pues millones de estadounidenses van a poder comprar una casa o acceder a un crédito sin pagos iniciales gracias a un bote de hasta $15,000 millones. Empezaremos hablando por California, donde el gobernador Gavin Newsom anunció que millones de hogares van a recibir cheques de hasta $1,050, con montos de estímulo que van a variar según sus ingresos y su estado civil, pues existirán dos grupos, en los cuales los contribuyentes solteros van a recibir desde $200 hasta $350 y tendrán un extra también si es que tienen un dependiente, pues el extra va a tener el mismo valor desde $200 a $350. Los declarantes en conjunto van a recibir $400, pero en este caso recibirían solo $200 por dependientes, pero también habrá otro grupo de declarantes en conjunto que recibirán hasta $700 más $350 por dependiente. Prácticamente esta información se irá desarrollando durante este mes, ya que los californianos que califiquen pueden estar esperando recibir sus pagos para el mes de octubre. Luego le traemos a Florida, donde aproximadamente 59,000 familias que son de bajos ingresos y que tengan niños también recibirán pagos únicos de $450 por niños, siempre que sean padres de crianza, que sean parientes o no parientes, pero que estén encargados del cuidado. También entra el grupo de beneficiarios de la TANF o también miembros del programa de asistencia de tutela. Los cheques debían llegar antes del feriado de impuestos sobre las ventas de regreso a la escuela del estado, que fue entre el 25 de julio y el 7 de agosto, pero muchos de estos pagos no llegaron en aquel tiempo. Es por ello que para ciertos grupos seleccionados estarían llegando en este mes de septiembre. Luego le traemos a Miami, donde recientemente se reveló un alivio, el cual va parte como un plan de $85 millones, que fue presentado por la alcaldesa del condado a principios de esta semana. Afirmó que este plan será conocido como el Plan Homes y estará diseñado para brindar apoyo a los inquilinos en medio de las crisis del costo de vida y de la alta inflación. Reveló que miles de hogares en el área de Miami recibirán pagos de ayuda por un valor de hasta $1,500. Aún no reveló cuándo es que se depositarán estos cheques a los hogares, pues espera que se elijan alrededor de 15,000 hogares para los pagos en función de sus ingresos. No se sabe cuál puede ser exactamente el umbral de ingresos para saber si es que califican, pues el costo promedio de alquilar un departamento en Miami prácticamente se ha disparado en al menos un 58% a $2,988 por mes desde marzo del 2020. Y los precios de la vivienda en Miami siguen siendo altos, lo cual desanima bastante a los estadounidenses a querer comprar su propia casa. La tasa de inflación de julio fue del 8,5%, algo ligeramente por debajo del récord de 4 décadas del 9,1% del mes de junio. Luego le traemos a Rhode Island, donde alrededor de 115,000 contribuyentes recibirán un pago de crédito fiscal por hijos por un valor de hasta $750. Si los padres presentaron sus impuestos antes del 31 de agosto, prácticamente deberán estar obteniendo este crédito fiscal en el mes de octubre. Los contribuyentes que solicitaron una prórroga tienen hasta el 17 de octubre para poder presentar su declaración de impuestos estatales,
y pueden esperar recibir el pago para el mes de diciembre. Las familias recibirían prácticamente $250 por niño hasta un máximo de 3 niños. Los contribuyentes solteros también deberían tener un ingreso de hasta $100,000 o menos anuales, mientras que el umbral para los contribuyentes en conjunto será del $200,000 anuales. Luego tenemos a Colorado, donde los contribuyentes individuales que califiquen recibirán $750 y los contribuyentes en conjunto serán elegibles para $1,500 como parte del reembolso de impuestos de Colorado llamado cashback. Aquellos que presentaron sus impuestos antes del 30 de junio pueden estar esperando sus pagos para fines de este mes de septiembre. Aquellos que cumplan con la fecha límite de extensión del 17 de octubre recibirán sus cheques a fines de enero del 2023. Y para todas las personas que se quedaron hasta el final del video, pues millones de estadounidenses pueden comprar una casa sin pagos iniciales. Esto será gracias a un bote de $15,000 millones por parte del Bank of America. Pues en un esfuerzo por ampliar la propiedad de vivienda, millones de compradores primerizos pueden adquirir una vivienda sin pago inicial. El programa de Bank of America tiene como objetivo ayudar a las personas y familias elegibles a obtener un préstamo asequible para poder comprar su primera casa. El alivio está disponible en mercados inmobiliarios designados como ciertos vecindarios en Charlotte, Dallas, Detroit, Los Ángeles y Miami. Community Affordable es un programa que utiliza lineamientos de créditos basados en factores específicos, así como el pago oportuno del alquiler, las facturas de servicios públicos, el teléfono y el seguro del automóvil. El programa prácticamente no requiere un seguro hipotecario ni puntuaje crediticio mínimo, y la elegibilidad individual prácticamente se basa en los ingresos y la ubicación de la vivienda. Este nuevo alivio se suma al compromiso de propiedad de vivienda comunitaria, el cual tiene $15,000 millones por parte de este banco. Este programa ofrece hipotecas asequibles, subvenciones y educación a 60,000 personas y familias en un esfuerzo por ayudar a los posibles compradores de viviendas para estos próximos años. Según el comunicado, Bank of America ya ha proporcionado más de 9 millones de préstamos solo para pago inicial y más de $350 millones en pagos iniciales no reembolsables y subvenciones para costos de cierre. Estos programas han podido ayudar ya más de 36,000 personas, pues además de 2/3 de los préstamos y de subvenciones han ayudado a clientes multiculturales poder convertirse en propietario de viviendas. Pues A.G. Barclay es el director de préstamos para vecindarios y comunidades de Bank of America. Él fue el que sacó este comunicado, afirmando lo siguiente: nuestra solución de préstamos asequibles para la comunidad ayudará a que más familias, desde afroamericanas e hispanas, gente que no tiene acceso a esto, puedan alcanzar el sueño de la propiedad de vivienda sostenida, y es parte de un compromiso más amplio a las comunidades a las cuales servimos. Solo tenga en cuenta que los posibles compradores deben completar un curso de certificación para poder ser compradores de vivienda del Bank of America y los socios de asesoramiento de vivienda aprobados antes de presentar la solicitud.